Capítulo 121. La tierra de la lluvia era un país pequeño y siempre lluvioso donde la lluvia rara vez cesaba. En medio de la guerra en curso, esta tierra se había convertido en un campo de batalla para las grandes potencias. Esta mañana no fue diferente, con una llovizna constante que cubría la selva de la tierra de la lluvia. Entre los árboles mojados, innumerables figuras se movían velozmente, ataviadas con impermeables negros. El sonido de la lluvia al golpear sus capas era constante, pero lo ignoraban, concentrados por completo en su misión. Estos eran los titiriteros de Sunagakure, la unidad de élite de los ninjas de la arena. Su misión era clara: flanquear las fuerzas de Konoha y atacar en coordinación con su ejército principal. Los titiriteros usaban una técnica llamada Jutsu de títeres, que consistía en controlar marionetas de tamaño humano con hilos de chakra. La fuerza de un titiritero dependía de cuántas marionetas pudiera controlar a la vez, pero salvo unas pocas élites, la mayoría de los titiriteros solo podían manejar una. Goji era uno de esos maestros de la marioneta, miembro del ejército ninja de la arena. Aunque era su primera vez en un campo de batalla real, no tenía miedo. Había participado en muchas misiones peligrosas y estaba emocionado de formar parte de esta operación a gran escala. Para él, era un honor, sobre todo porque admiraba profundamente a su capitán, No. Se decía que el capitán Po podía controlar dos marionetas a la vez, una para el ataque y otra para la defensa, lo que lo convertía en un oponente formidable. Me encanta el clima en la tierra de la lluvia, comentó uno de los compañeros de Goji, claramente disfrutando la situación. Sí, si no fuera por este tipo de clima, los ninjas de Konoha no serían tan fáciles de manejar, asintió otro titiritero. Cierto. Puede que esta lluvia nos afecte un poco, pero sin duda afecta más a las fuerzas de Konoha. Jajaja. Apuesto a que los ninjas de Konoha sufrirán otra derrota hoy. Al escuchar a sus compañeros, Goji sonrió. Todos sabían cuánto temían las marionetas a las técnicas de fuego. El fuego podía incendiar sus marionetas de madera y dispersar el humo venenoso que muchas de ellas emitían. Pero la lluvia constante neutralizaba la mayoría de las técnicas de fuego, convirtiéndolo en el entorno perfecto para ellas. Además, la fuerza de Sunagakure residía en el jutsu de estilo viento, que podía superar fácilmente las técnicas de estilo fuego en estas condiciones. La idea le dio confianza. Con el clima de su lado y la protección que les ofrecían sus marionetas, Goji creía que podrían con todo lo que Konoha les lanzara. Concéntrense todos, la voz del capitán Po interrumpió la conversación. Nos acercamos al cañón. Una vez que crucemos, estaremos en posición para la emboscada. Manténganse alerta. El parloteo se apagó cuando los titiriteros volvieron a concentrarse, preparados para completar su misión. ¡Zas! De repente, un suave sonido cortó la lluvia, y uno de los titiriteros que corría delante cayó de repente de los árboles, golpeando su cuerpo contra el suelo con un ruido sordo. Él no se movió. «Oye, Shu, ¿qué pasa?», gritó el capitán To, pero antes de que nadie pudiera reaccionar. ¡Zas! El mismo sonido se repitió, y esta vez, el propio capitán Po se desplomó. Cayó al suelo, sin vida, con los ojos abiertos y la mirada perdida al frente. Ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. «Ataque enemigo», gritó uno de los titiriteros, pero el pánico ya se había instalado. Los ninjas de arena restantes se lanzaron a cubrirse, tratando de comprender qué acababa de suceder. «¿Qué pasa? ¿Quién nos ataca? No vi ningún enemigo cerca. Sensor ninja, date prisa y encuentra al enemigo. De inmediato». Un ninja de arena se arrodilló rápidamente en el suelo, presionando la mano contra el barro mientras extendía su chakra para detectar enemigos. Mientras tanto, Goji, escondido tras una gran roca, observaba con horror el cuerpo caído del capitán Po. «¿Cómo pudo pasar esto?», pensó, presa del pánico. El capitán Po tenía tanta experiencia, ¿cómo murió sin siquiera saber qué lo golpeó? No muy lejos, ocultos tras un afloramiento rocoso, dos ninjas de Konoha yacían tumbados en el suelo, con sus impermeables mimetizándose con el entorno. La lluvia constante les golpeaba la espalda, pero no parecían notarlo. Su atención estaba completamente centrada en el cañón que tenían delante, a 800 metros de distancia. Ambos llevaban auriculares inalámbricos y tenían su Sharingan activado, sus ojos carmesí escaneando el campo de batalla con una intensidad escalofriante. «Son dos», dijo uno de ellos en voz baja. «Buen disparo», respondió el otro, igualmente tranquilo. «Increíble, ¿verdad?», sonrió Uchiha Dan. «Nunca pensé que diría esto, pero el invento de Orochimaru es increíble». «Sí», intervino otra voz. «No soy fan de Orochimaru, pero esta cosa es impresionante».
Siguió un breve silencio mientras el siguiente Uchiha preparaba su disparo. Ian, ¿cómo está tu lado? No te preocupes, ya estamos apuntando. El objetivo, parece un titiritero ninja de la arena. Adiós. Estallido. El suave chasquido del rifle de francotirador quedó completamente ahogado por la lluvia. Unos instantes después, el titiritero cayó muerto, con la misma expresión de confusión y terror en el rostro que los demás. ¡Guau! Murmuró Uchiha Ji, tumbado junto a Uchiha Dan, mientras observaba con un monocular al ninja de la arena caído a lo lejos. Esto es increíble. ¿Cómo es posible? Los estamos atacando desde tan lejos, y no tienen ni idea de lo que ocurre. A su lado, Uchiha Fugaku, quien acababa de abatir a su propio objetivo, estaba igualmente asombrado. Su mente se remontó al momento en que Orochimaru les presentó por primera vez esta extraña arma nueva. Todo comenzó durante la sesión informativa previa a la misión, cuando Orochimaru reveló una larga caja de hierro. Ninguno de los Uchiha tenía idea de su contenido, pero Orochimaru les ordenó activar su Sharingan, prometiendo revelar algo que revolucionaría sus tácticas en el campo de batalla. La curiosidad, mezclada con el escepticismo, llenó la sala mientras observaban a Orochimaru reunir el contenido. En menos de un minuto, había construido un elegante rifle de 1 metro de largo con cañón de acero, trípode, mira telescópica de 10 aumentos y gatillo, algo completamente desconocido para ellos. Cuando Orochimaru afirmó que podía alcanzar objetivos a 1000 metros de distancia, los Uchiha dudaron. Sin embargo, sus dudas se disiparon rápidamente cuando apuntó a un árbol a 800 metros de distancia y lo impactó con precisión impecable. Una hora antes, Orochimaru había abierto la caja, revelando varios objetos largos y pulidos diferentes a cualquier herramienta ninja que hubieran encontrado antes. Esto, comenzó Orochimaru, sosteniendo uno de los objetos, es un rifle de francotirador, diseñado para ataques de precisión de largo alcance. La sala cayó en un silencio atónito, los miembros Uchiha mirando fijamente el arma inusual. ¿Qué es eso?, preguntó Fugaku, con su Sharingan activado mientras intentaba comprender lo que veía. Orochimaru sonrió con suficiencia. Con esto, podrás eliminar a los titiriteros del enemigo a distancia antes de que puedan reaccionar. Luego demostró cómo apuntar y ajustar las miras. Tu Sharingan mejorará tu precisión. Este rifle ha sido modificado específicamente para uso ninja, permitiéndote eliminar objetivos de forma silenciosa y eficaz desde distancias extremas. Los Uchiha observaron con asombro cómo Orochimaru mostraba las capacidades del rifle. Nos dividiremos en 2 equipos de 10 francotiradores, continuó Orochimaru. Con estas armas y tu Sharingan, neutralizaremos a los titiriteros a distancia. Para cuando el enemigo se dé cuenta de lo que ocurre, su ejército títere estará gravemente debilitado. Los ojos de Fugaku se abrieron de par en par al comprender el potencial del plan. Esto podría funcionar. Ahora, mientras yacían bajo la lluvia, derribando a los titiriteros enemigos desde distancias extremas, se dieron cuenta de lo poderosa que era esta arma. Shin, dijo Uchiha Dan con voz tranquila pero seria. ¿Cómo llamaba Orochimaru a esta cosa? Un rifle de francotirador, respondió Uchiha Shin, ajustando su puntería. Ja, qué nombre más apropiado. Bueno, basta de hablar, interrumpió Uchiha Fugaku. Concéntrense en la misión. Tenemos que eliminar a tantos como sea posible antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Entendido, respondieron los demás al unísono. Recuerda, añadió Fugaku con voz firme. En cuanto el enemigo se revele, estallido. Observó a través de su mira como otro titiritero ninja de arena caía al suelo, un tiro perfecto en la cabeza. Hacemos huelga. Capítulo 122. Rifles de francotirador. Sí, las armas en sus manos eran rifles de francotirador avanzados. No entraré en detalles sobre las especificaciones del modelo. Si lo hiciera, podría dar lugar a preguntas indeseables. Lo que necesita saber es lo siguiente. El cajón de mecanismos está hecho de aleación de aluminio y la culata está fabricada en plástico de alta resistencia, dividida en 2 secciones y atornillada al cajón de mecanismos. La parte delantera de la culata cuenta con un bípode ajustable para mayor estabilidad. El cañón es de acero inoxidable, de unos 660 milímetros de largo, y está atornillado a la parte delantera del cajón de mecanismos extra largo, lo que le permite flotar libremente dentro de la culata. Este rifle tiene una vida útil de unos 5000 disparos, lo que garantiza su precisión a largo plazo. Este rifle no era un arma de fuego cualquiera.
Era una evolución tecnológica, un arma de alta potencia derivada de la investigación de Orochimaru sobre armamento avanzado. El problema con las pistolas comunes, incluso las de la Desert Eagle, es que su alcance efectivo es de solo 50 a 200 metros como máximo. Un alcance tan limitado es prácticamente inútil en el mundo ninja. Cuando los shinobi entran en combate, suelen llevar ninjas sensoriales, capaces de detectar enemigos a más de 100 metros de distancia, o incluso más. Además, los ninjas suelen mantener una distancia considerable durante el combate, lo que hace casi imposibles los ataques furtivos con una pistola. En un combate directo, la utilidad de una pistola disminuye aún más. Contra un ninja bien entrenado, los kunais y las etiquetas explosivas son mucho más efectivos. Así que, cuando Orochimaru desbloqueó la tecnología de armas, no perdió tiempo en crear armas de fuego convencionales. En su lugar, se dedicó directamente al rifle de francotirador, un arma capaz de eliminar objetivos a más de 1 kilómetro de distancia. Algunos modelos de rifles de francotirador incluso tienen un alcance efectivo que supera los 2000 metros. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de la gente ni siquiera puede ver con claridad a más de 1000 metros. Incluso el Byakugan del clan Hyuga, conocido por su extraordinario alcance visual, se limita a aproximadamente 1 kilómetro cuando está completamente enfocado. Ahora, imagina un arma capaz de eliminar enemigos a tal distancia. Una ventaja increíble en el campo de batalla. Orochimaru no era un estratega militar de profesión, pero como Jounin experimentado, había comandado innumerables operaciones a pequeña escala y sabía planificar. Al desarrollar este rifle de francotirador, ya había decidido quién lo manejaría. El clan Uchiha. ¿Por qué los Uchiha? La respuesta era sencilla. El Sharingan de los Uchiha no solo les permitía copiar al instante los movimientos de Orochimaru y aprender a operar el rifle con precisión, sino que también mejoraba su capacidad para predecir las acciones del enemigo a través de la mira. Su mayor percepción visual les permitía compensar variables como la lluvia, la dirección del viento e incluso la resistencia del aire, factores que normalmente afectarían la trayectoria de una bala. En esencia, los Uchiha eran los francotiradores perfectos. Su Sharingan les ofrecía una capacidad de aprendizaje y previsión superiores, lo que los hacía mucho más efectivos en el combate a larga distancia que incluso el clan Hyuga. ¿Y los auriculares inalámbricos? Eran solo otro avance tecnológico. El Kakashi original había usado equipos similares posteriormente, pero esto fue 50 años antes de su tiempo. En la actualidad, en el 30º aniversario de Konoha, las comunicaciones inalámbricas aún no se habían desarrollado por completo, al menos no por nadie más. Pero comparado con la potencia del rifle de francotirador, la importancia de la comunicación inalámbrica era solo un detalle menor. Maldita sea. No hay señales de las fuerzas de Konoha cerca. ¿Qué está pasando? ¿Cómo fue que nuestro capitán fue asesinado de esa manera? La trayectoria, parece como si el ataque viniera desde un ángulo de 45 grados hacia el noreste. Goji, el joven ninja de la arena, cerró los ojos y se obligó a calmarse. Recordó el momento exacto en que el capitán Po cayó, su cuerpo inerte al suelo. El ataque definitivamente provenía del noreste. No había duda al respecto. ¿Qué? ¿El noreste? Repitió uno de los otros ninjas de la arena, con voz llena de incredulidad. Miró vacilante en esa dirección, pero no vio nada a través de los árboles empapados por la lluvia. ¿Bromeas? No hay nadie allí, ¿verdad? De ninguna manera, murmuró otro ninja, con la duda asomándose en su voz. ¿Podrían estar en la cima de esa montaña? Sugirió uno de los ninjas de arena, señalando hacia un pico distante. El grupo intercambió miradas inquietas y luego, con cautela, asomó la cabeza para ver mejor. Desde allí, la montaña parecía increíblemente lejana. ¿Hablas en serio? Esos son al menos 800 metros. No hay forma de que alguien pueda alcanzarnos desde esa distancia. Es imposible. Sin embargo, a pesar de su incredulidad, no podían negar lo que acababan de presenciar. Su capitán había caído en un instante, ante un ataque que ni siquiera podían prever. Si alguien realmente les había disparado desde tan lejos, entonces. Tenemos que retirarnos, dijo finalmente uno de los ninjas de arena. Sí, tenemos que informar a los demás equipos, asintió otro. Konoha tiene algún tipo de ataque de largo alcance. No podemos quedarnos aquí. De acuerdo. Retrocedamos. Bang. 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 De repente, bombas de humo explotaron a su alrededor, llenando el cañón de una espesa niebla blanca. Aprovechando la cobertura, los ninjas de la arena restantes rápidamente recogieron a sus camaradas caídos y desaparecieron entre la niebla.
Buena jugada, murmuró Orochimaru desde su posición privilegiada en la montaña, observando con un telescopio monocular cómo los ninjas de la arena se retiraban entre la niebla. Llevaba un impermeable, y el agua corría a raudales mientras la lluvia seguía cayendo. Supieron retirarse rápidamente e incluso usaron bombas de humo para interrumpir nuestra visión, añadió Orochimaru con un dejo de aprobación en la voz. Aún así, un resultado sólido. Hemos derrotado a 7 u 8 titiriteros sin perder un solo soldado. Jiraiya, de pie junto a él con su propio monocular, sonrió con suficiencia. Sí, y esos son solo las bajas de nuestro escuadrón. ¿Quién sabe cuántos habrá eliminado el equipo de Sakumo? Tsunade, observando la escena, seguía un poco aturdida. Debo admitir que esto funciona mejor de lo que jamás imaginé. Orochimaru, fue una idea brillante. Incluso Jiraiya, quien normalmente no tenía mucha paciencia con las excentricidades de Orochimaru, tuvo que ceder. Tienes razón, Tsunade. Al principio, pensé que Orochimaru estaba loco, pero ahora... Esto es genial. La idea de disparar a enemigos desde 800 metros de distancia era algo que ninguno de los dos había considerado posible. Estaba muy por encima del alcance de combate habitual para la mayoría de los ninjas. De hecho, la mayoría de los ninjas con sensores ni siquiera serían capaces de detectar a un enemigo a esa distancia, lo que les hacía casi imposible responder a tiempo. Y lo mejor, el enemigo no tenía ni idea de dónde venían los ataques. Para cuando lo descubrieron, o ya estaban muertos, o los francotiradores de Konoha se habían reubicado, haciendo inútil cualquier contraataque. Jiraiya y Tsunade intercambiaron miradas, ambas llenas de una mezcla de asombro y admiración. Orochimaru siempre había sido un genio, pero esta vez, se había superado por completo. Su pensamiento estratégico, combinado con sus conocimientos científicos, le había dado a Konoha una ventaja significativa en la guerra. ¿Realmente sabes cómo tomar atajos, no? Jiraiya se rió entre dientes. Capítulo 123. El ninja de arena probablemente tendrá dolor de cabeza por mucho tiempo después de esto. Comentó Tsunade. Si ni siquiera puedes ver a tu enemigo, eres el primero en morir. Cualquiera en esa situación sería extremadamente cauteloso en su próximo ataque. No solo por mucho tiempo, añadió Orochimaru, con una fría sonrisa formándose en sus labios. Dudarán en hacer cualquier movimiento hasta que se les ocurra una contraestrategia sólida. Pero primero, acabemos con el resto de su escuadrón de marionetas y asegurémonos de que nunca lo olviden. Dicho esto, Orochimaru se llevó la mano a la oreja y activó su comunicador inalámbrico. Inuzuka Tsumugi, Uchiha Fugaku, tomen sus equipos y reúnanse en el punto designado. Entendido. Respondió rápidamente Fugaku. Lo tengo. Confirmó Tsumugi. Swish, swish, swish. Orochimaru saltó por la ladera de la montaña, liderando a su equipo hacia la acción. Su táctica fue sencilla. Dividió a los 28 ninjas en 2 escuadrones. Cada escuadrón contaba con 8 Uchiha con Sharingan activado, que operaban en parejas como francotiradores. Un miembro de los clanes Aburame, Hyuga e Inuzuka proporcionaba reconocimiento y apoyo sensorial, mientras que Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se aseguraban de que cualquier enemigo que se acercara demasiado fuera eliminado rápidamente. El otro equipo, liderado por Ataque Sakumo, siguió el mismo patrón. Cabe mencionar que los ninjas tenían una increíble capacidad de aprendizaje, en particular el clan Uchiha, cuya capacidad para dominar nuevas técnicas con rapidez era casi ridícula. No necesitaban que les enseñaran a luchar ni a escabullirse. Esas eran habilidades ninja básicas. Bastaba con aprender a manejar los rifles de francotirador, y el Sharingan agilizaba mucho este proceso. Elementos como la dirección del viento, el impacto del clima y la trayectoria de la bala normalmente eran complicados, pero con el Sharingan, los Uchiha podían captar estos matices después de solo unos pocos disparos, lo que les permitía realizar golpes cada vez más precisos. Mientras corría por el bosque, Jiraiya habló de repente con tono serio. Orochimaru, esta arma es impresionante, pero tiene claras debilidades. Como ninja altamente habilidoso, era natural que Jiraiya analizara nuevas tácticas y pensara en contraataques. Había estado reflexionando sobre las posibles desventajas de esta nueva arma desde la primera emboscada. Orochimaru asintió. Por supuesto. Contra shinobi comunes, es mortal. Pero contra ninjas más experimentados, sí que tiene limitaciones. Tras unos pocos usos, el enemigo se adaptará. Jiraiya frunció el ceño mientras lo pensaba. Exactamente. Esta cosa solo sirve para emboscadas. Se necesita una línea de visión despejada y conocimiento previo de la posición del enemigo.
Si el terreno tiene demasiados obstáculos, los francotiradores no tendrán tiempo de apuntar, sobre todo con la velocidad con la que nos movemos los ninjas. Si a eso le sumamos que los ninjas pueden usar bombas de humo o clones para confundir a sus atacantes, el rifle no durará mucho. Orochimaru asintió de nuevo. Por eso solo podemos usar esta ventaja unas cuantas veces más antes de que los ninjas de la arena encuentren una estrategia para contrarrestarla. En los días siguientes, los equipos de Orochimaru y Ataque Sakumo continuaron emboscando a las fuerzas ninja de la arena que entraban en el país de la lluvia. El enemigo no podía ver de dónde provenían los ataques, lo que provocó varias bajas. El combate a larga distancia causó caos en las filas ninja de la arena, y se extendieron rumores entre sus fuerzas sobre una nueva y mortal arma que Konoha estaba usando, con un alcance y una letalidad sin precedentes. Circulaban rumores de que Konoha había desarrollado una especie de superarma que les permitía matar desde fuera del alcance normal de combate. Como resultado, los ninjas de la arena se mostraron reacios a atacar en zonas abiertas con visibilidad despejada, ya que estos lugares habían demostrado ser trampas mortales. ¿De dónde obtuvo Orochimaru las ubicaciones de estas emboscadas? 3 de las principales rutas de ataque fueron proporcionadas por el tercer Hokage, mientras que las demás fueron descubiertas gracias a la perspicacia de sus equipos de reconocimiento. En la frontera del país del viento, en la base militar de los ninjas de la arena, el ambiente era tenso. Fuera de la tienda de mando, los cuerpos de los ninjas de la arena caídos yacían en filas ordenadas, cada uno víctima de los francotiradores invisibles de Konoha. El tercer Kazekage, conocido como el Kazekage más fuerte de la historia, se encontraba entre ellos con expresión sombría. Su frustración era palpable. Ni siquiera había visto al enemigo, y aún así, muchos de sus hombres habían muerto. Esto es absurdo. Gruñó. He estado en incontables campos de batalla, pero nunca en uno tan extraño como este. Parece que Konoha ha desarrollado una nueva arma, dijo una mujer de mediana edad a su lado, con un tono igualmente solemne. Vestía una túnica y sostenía una bala en la mano, examinándola con atención. El tercer Kazekage entrecerró los ojos. Con un movimiento de muñeca, la bala le fue arrebatada de la mano y quedó suspendida en el aire frente a él, sujeta por su técnica de liberación magnética. Tras examinarla un momento, la lanzó hacia un montículo cercano, donde impactó con un leve crujido. El Kazekage frunció el ceño profundamente. Con mi liberación magnética, puedo controlar su trayectoria, pero la potencia del impacto es mínima. Este tipo de arma solo penetra a corta distancia. Para que mate a larga distancia, tiene que estar a menos de 200 metros. Pero los informes indican que estos ataques ocurren desde al menos 800 metros. La mujer a su lado, chilló, asintió. Era una de las ancianas más respetadas de Tsunagakure, una titiritera de primer nivel y abuela de Sasori de la Arena Roja. Sí, la distancia y la potencia no coinciden, dijo Chilló pensativa. Pero más allá del arma, hay algo aún más preocupante. El tercer Kazekage se giró hacia ella, percibiendo el peso de sus palabras. ¿Qué quieres decir? La expresión de Chilló se ensombreció. Es la velocidad de la respuesta médica de Konoha. Varios de nuestros exploradores informaron que incluso los ninjas de Konoha gravemente heridos volvieron a la acción en cuestión de minutos, no días. Su capacidad de curación parece muy superior a la que hemos visto antes. La única vez que vi algo así fue con el primer Hokage. Los ojos del tercer Kazekage brillaron con frialdad al mencionar al legendario Senju Hashirama. ¿Estás diciendo que Konoha ha desarrollado un método similar a las habilidades curativas del primer Hokage? Chilló asintió con gravedad. Es posible. Combinar ese tipo de poder regenerativo con esta nueva arma, es un avance preocupante. El tercer Kazekage apretó los puños. Si eso es cierto, Konoha podría representar una amenaza aún mayor de la que esperábamos. Capítulo 124. El tercer Kazekage no era tonto. Comprendió perfectamente las implicaciones de lo que Chilló sugería. Todas las aldeas se dedicaban a la investigación, ya fueran armas, medicinas secretas o artes prohibidas. Incluso las naciones más pequeñas participaban en esta carrera armamentística. Hasta ahora, el equilibrio de poder había sido relativamente equilibrado. Una aldea podía tener ninjas más talentosos, otra una mayor cantidad de técnicas prohibidas, pero todas contaban con herramientas similares. Una bestia con cola por aquí, una técnica secreta por allá. Cada aldea tenía algo para contrarrestar a la otra. Pero ahora las cosas estaban cambiando. Las innovaciones de Konoha, superhabilidades curativas y armas de largo alcance, amenazaban con alterar por completo ese equilibrio.
Si Konoha continuaba por este camino, las demás aldeas se verían cada vez más superadas, con un aumento de bajas mientras que las de Konoha se mantenían mínimas. En resumen, si esta tendencia continúa, el poder militar de Konoha crecerá sin control y aldeas como Suna podrían acabar siendo absorbidas. Solía creer que el tercer Hokage realmente buscaba la coexistencia pacífica entre las aldeas, reflexionó el tercer Kazekage con tono sombrío. Ahora parece que han estado planeando algo diferente desde el principio. Chilló, con expresión neutral, respondió. Puede ser, pero aunque seas Kazekage, déjame recordarte. No hay necesidad de apresurarse a aliarse con las otras aldeas para resolver esto. Sin esperar una respuesta, Chilló se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando al tercer Kazekage sumido en sus pensamientos. Él sabía exactamente lo que Chilló quería decir. En ese momento, Suna no era la única aldea que luchaba en el país de la lluvia. Las demás naciones, como el país Tierra, aún no habían experimentado el impacto de las nuevas tácticas de Konoha. ¿Y por qué iba a tomarse la molestia de advertirles? Después de todo, el país Tierra seguía siendo enemigo de Suna. El tercer Kazekage no era ingenuo. Su plan era simple: retirar sus fuerzas por ahora y dejar que el país de la Tierra se enfrentara al peso de las nuevas fuerzas de Konoha. Con suerte, ambos se debilitarían mutuamente. Si llegaban a un punto muerto, Suna podría intervenir para reclamar el botín. E incluso si no lo hacían, mientras el país de la Tierra sufriera pérdidas y sintiera la amenaza inminente del poder de Konoha, probablemente llegarían a las mismas conclusiones que él. No tenía intención de advertirles sobre las tácticas de Konoha. Dejaría que lo descubrieran por las malas. Mientras tanto, las fuerzas de Konoha estaban de muy buen humor. Habían conseguido una gran victoria contra los ninja de la arena, y muchos de los escuadrones habían regresado a sus respectivos campamentos, deseosos de descansar y reagruparse. La frontera de Konoha era extensa, y cada sección tenía su propio campamento al que regresar. Jaja, déjame decirte, se jactó en voz alta uno de los miembros del clan Uchiha, en solo estos 7 u 8 días, he eliminado a 17 ninjas de la arena yo solo. Ni siquiera me vieron venir. ¿17? Eres increíble. Respondió otro ninja, visiblemente impresionado. Wow, eso no es poca cosa. Añadió alguien más. Incluso ninjas de nivel Jounin. El Uchiha sonrió con orgullo. ¿Qué puedo decir? Mi Sharingan ahora es un 3 Tomoe. Puedo leer sus movimientos incluso antes de que los realicen. Una vez que he predicho su próximo movimiento, boom, un disparo, y están acabados. TSK, intervino otro Uchiha, ¿eso es todo? 17. He eliminado 19 y ni siquiera lo he mencionado. ¿Ah? ¿Estás diciendo que eres mejor que yo? Replicó el primer Uchiha, medio en broma, pero con un toque de competitividad. 19 es más que 17, ¿no? Respondió el otro con suficiencia. Uchiha Retsu, ¿quieres competir conmigo? ¿Por qué no? ¿A qué apostamos? 1200 metros. ¿Te atreves? Si yo no me atrevo, entonces ¿quién lo hará? Los dos Uchiha se preparaban para un desafío cuando Orochimaru entró en la tienda. Inmediatamente, el ambiente cambió. La charla se apagó, y los Uchiha, antes ruidosos y arrogantes, guardaron silencio, desvaneciéndose sus actitudes jactanciosas. Aunque los Uchiha no sentían un gran afecto por Orochimaru, habían aprendido a respetarlo en los últimos días. Su fuerza en combate era innegable y, aún más importante, su mando y destreza táctica los habían llevado a una victoria tras otra. Nadie había sufrido heridas graves durante las misiones de francotirador, y el éxito de sus emboscadas había sido extraordinario. Y luego estaba el asunto de las armas en sí. Los rifles de francotirador habían superado sus expectativas. Nadie había imaginado que una simple pieza de metal, con balas propulsadas por pólvora, pudiera alcanzar tal alcance y potencia. Supongo que ya son expertos en desmontar y volver a montar las armas, ¿no? Preguntó Orochimaru con voz tranquila pero autoritaria. Los Uchiha asintieron, sintiendo hacia dónde iba esto. Bien. Ahora, desmonten sus rifles, guárdenlos en sus fundas y devuélvanmelos. Orochimaru extendió su mano expectante. Había unas 30 o 40 personas en la tienda, 8 de las cuales pertenecían al equipo original de Orochimaru. Al oír sus palabras, los Uchiha se mostraron visiblemente reticentes. Señor Orochimaru, dijo Uchiha Retsu, visiblemente vacilante. Siento que esta arma me sienta de maravilla. Estoy de acuerdo, intervino otro Uchiha, Akiara. Es seguro, efectivo y, combinado con el Sharingan, es perfecto para eliminar enemigos a distancia. ¿Y qué?
Preguntó Orochimaru con tono neutral. Entonces, creo que deberíamos seguir usándolos en futuras batallas, dijo Retsu, armando de valor para defender su postura. Orochimaru entrecerró los ojos con expresión indescifrable. ¿Te niegas a devolverlos? Los Uchiha permanecieron en silencio, sus rostros delataban su renuencia a desprenderse de las armas. Nunca dije que esto fuera tuyo, afirmó Orochimaru con firmeza. Los Uchiha parecían incómodos, su silencio confirmó la sospecha de Orochimaru. Entiendo que te hayas encariñado con ellos, dijo Orochimaru, con la voz ligeramente suavizada. Pero esto no es una negociación. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. No tengo intención de producir estas armas en masa ni distribuirlas ampliamente. Una vez que estas herramientas caigan en manos del enemigo, eventualmente serán replicadas. Sabes tan bien como yo lo rápido que los shinobi pueden revertir algo una vez que lo tienen en sus manos. Si eso sucede, seremos nosotros quienes nos enfrentaremos a la amenaza de estas armas. Pero, comenzó Retsu, pero Orochimaru lo interrumpió. Sin peros. Esto es una orden. Capítulo 125. Orochimaru no perdió tiempo debatiendo con los miembros del clan Uchiha. Una vez que dio la orden, el asunto quedó zanjado. A pesar de su notorio orgullo y sus ocasionales fricciones con la aldea, el clan Uchiha no era tan rebelde como para atreverse a desafiar una orden directa, especialmente en el campo de batalla. Frustrado pero obediente, Uchiha Fugaku dio el ejemplo. Empezó a desmontar el rifle meticulosamente, tal como Orochimaru le había indicado. El resto de los Uchiha siguieron el ejemplo, aunque a regañadientes. Limpiaron las armas, aplicaron el aceite protector que Orochimaru les había proporcionado y guardaron las piezas desmontadas en sus respectivos estuches. Y no olviden los auriculares ni las balas restantes, añadió Orochimaru. Les di 50 balas a cada uno. A juzgar por lo que ha pasado estos últimos días, les debería quedar bastante. Los miembros Uchiha intercambiaron miradas, todos pensando lo mismo. ¿Por qué Orochimaru es tan tacaño? Pero se guardaron sus pensamientos, empacaron el equipo y lo devolvieron todo. Orochimaru tomó los rifles y se fue a la tienda de mando sin decirle una palabra más. Más tarde esa noche, Ataque Sakumo llegó a la tienda. Él también llevaba algunas maletas. Orochimaru, debo decir que lo que creaste es impresionante. Realmente impresionante. Dijo Sakumo con voz llena de admiración. Los últimos días le habían abierto los ojos. Disparar al enemigo a larga distancia sin siquiera ser detectado había alterado significativamente la dinámica del campo de batalla. Con una sonrisa casual, Orochimaru respondió. Parece que lo has tenido fácil en esta misión, Sakumo. Sakumo se rió entre dientes. No solo es fácil, es casi aburrido. Y, por cierto, deja de llamarme señor. Es raro oírte eso. A pesar de que el rango de Orochimaru era técnicamente superior en esta organización militar, Sakumo no era de los que se andaban con rodeos. Orochimaru ignoró el comentario, más concentrado en la tarea en cuestión. Bien, volvamos al asunto. Según la información de los últimos días, parece que los ninja de la arena se han retirado temporalmente. Pero no bajen la guardia. Aún quedan los ninja de Iwa por enfrentar. Claro, respondió Sakumo. Ah, y aquí están los rifles que me prestaste. Sakumo sacó un pergamino, convocando 4 cajas de armas y otros equipos, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa. Seguí sus instrucciones y los limpié y protegí según fue necesario, agregó. Gracias, dijo Orochimaru, asintiendo mientras los recuperaba. Luego tomó un gran pergamino que había dejado en la esquina de la tienda y convocó una pequeña caja de hierro. Sakumo rió entre dientes al ver aparecer la caja. Al principio le había hecho gracia que Orochimaru guardara algo tan pequeño en un pergamino tan grande. Pero tras pasar más tiempo con Orochimaru, lo comprendió enseguida. La caja de hierro contenía todos los pergaminos espaciales de Orochimaru, usados para guardar diversos objetos. Y como un pergamino espacial no podía guardarse dentro de otro, Orochimaru no tuvo más remedio que llevar el pergamino grande que albergaba todos los pequeños. Claramente, Orochimaru tenía muchas otras herramientas y artilugios almacenados en ese pergamino, aunque Sakumo solo podía adivinar cuáles podrían ser. Mientras tanto, de vuelta en Konoha, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, estaba sentado en su oficina, leyendo el último informe de batalla. ¿Un arma especializada? ¿Capaz de matar enemigos a más de 1000 metros de distancia? Parpadeó con incredulidad, pensando al principio que era una broma. Pero las descripciones detalladas y el desglose táctico lo dejaron claro. Era real. Su primera reacción no fue de entusiasmo por el ingenio de Orochimaru. En cambio, su mente se tornó más cautelosa. ¿Por qué Orochimaru desarrolló semejante arma sin informarme?
¿Qué trama realmente? Sin embargo, a medida que continuó leyendo y vio la explicación de Tsunade, detallando cómo Orochimaru se había topado con esta tecnología y la había refinado durante la misión, la preocupación de Hiruzen disminuyó. Hiruzen había visto mucho a lo largo de sus años, y sabía que Orochimaru tenía una curiosidad insaciable por todo, especialmente por las nuevas tecnologías o técnicas. Podía comprender cómo Orochimaru pudo haber encontrado semejante arma en sus viajes y quedar fascinado lo suficiente como para seguir desarrollándola. Aún así, como Hokage y maestro de Orochimaru, el tercer Hokage no podía evitar sentirse incómodo. Crear armas en secreto, aunque fuera para beneficio de la aldea, era un camino arriesgado. No quería que Orochimaru tomara un camino que pudiera llevarlo por mal camino. No puedo negar tus contribuciones, murmuró Hiruzen para sí mismo, pero espero que no estés yendo por un camino peligroso. Al otro lado de la aldea, Danzo tuvo una reacción diferente al recibir la noticia del arma. Donde Hiruzen veía un peligro potencial, Danzo veía una oportunidad. No le importaban las motivaciones de Orochimaru, solo sabía que un arma capaz de matar a tan larga distancia podía ser increíblemente útil, sobre todo para sus propias operaciones secretas. Mientras los altos mandos de Konoha reflexionaban sobre las implicaciones del arma de Orochimaru, la situación en el campo de batalla seguía tensa. Aunque los ninja de la arena se habían retirado por ahora, los ninja de Iwa seguían en acción, y la guerra estaba lejos de terminar. En el frente, la calma se había apaciguado, y Orochimaru disfrutó de un raro momento de paz. Sentado bajo un gran árbol en las afueras del campamento, contemplaba el cielo nocturno, absorto en sus pensamientos. Allí afuera reinaba la paz. Las estrellas centelleaban con fuerza, ajenas al ruido y el caos del mundo exterior. El aire era limpio, sin contaminación, gases de escape ni smog industrial. La claridad de las estrellas contrastaba marcadamente con su propio mundo, donde a menudo tanta belleza quedaba eclipsada. Si tan solo tuviera más tiempo, más poder, pensó Orochimaru, suspirando en voz baja. Sería perfecto si pudiera moverme con libertad, sin restricciones. Lo cierto era que Orochimaru tenía grandes ambiciones, mucho más allá del alcance de la guerra actual. Sus objetivos finales eran el poder, el conocimiento y algo más elusivo: la vida eterna. No le avergonzaba admitirlo, ni siquiera a sí mismo. ¿Por qué no querría vivir para siempre? Para Orochimaru, había dos caminos principales para alcanzar la inmortalidad. El primero era el método que ya conocía bien, el jutsu de reencarnación, que le permitía transferir su alma a otro cuerpo. Pero esta técnica tenía sus inconvenientes. El más importante era el rechazo que su alma sufría al ocupar un cuerpo no compatible, lo que lo obligaba a cambiar de cuerpo con frecuencia. Con el tiempo, esto debilitaba su energía mental y podía interrumpir su progreso. La segunda opción, y la que más le interesaba a Orochimaru, era la fusión genética, concretamente fusionar sus genes con los de Otsutsuki Kaguya, el progenitor del chakra en el mundo ninja. Si lograba fusionar su cuerpo con el material genético de Kaguya, creía que podría alcanzar la verdadera inmortalidad sin las desventajas del jutsu de reencarnación. Capítulo 126. Fusionando los genes de Kaguya. Sí, era una propuesta arriesgada, pero para Orochimaru, la recompensa potencial superaba con creces el peligro. Para fusionarse con los genes de Kaguya, la forma más directa sería liberarla del sello. Pero Kaguya no era una enemiga cualquiera. Era la antecesora del chakra, la verdadera diosa del mundo ninja y una fuerza de la naturaleza sin igual. Ni siquiera el sabio de los 6 caminos, su propio hijo, había heredado completamente su poder. Estaba claro, liberar a Kaguya podría traer consecuencias catastróficas al mundo. Sin embargo, para Orochimaru, este camino parecía mucho más seguro que cambiar constantemente de cuerpo o lidiar con los problemas de emparejamiento de almas que plagaban sus otras técnicas de inmortalidad. La longevidad de Kaguya era innegable. Aunque no era verdaderamente inmortal, había vivido milenios, quizá incluso decenas de miles de años. Si Orochimaru pudiera fusionar sus genes con los suyos, él también alcanzaría la misma longevidad. Y con una longevidad de miles de años, podría dominar el mundo sin la necesidad constante de nuevos cuerpos. ¿Y el inimaginable poder de Kaguya? Orochimaru no estaba particularmente preocupado. Creía que podía cronometrar su resurrección a la perfección, manteniendo todo bajo control. Después de todo, el mundo ninja era predecible, y Orochimaru tenía la suficiente previsión para anticipar cada movimiento. Siempre que jugara bien sus cartas, incluso sin los salvadores predestinados como Naruto y Sasuke, creía que podría inclinar la balanza a su favor. Pero todo eso se basaba en un hecho simple.
Primero necesitaba ser lo suficientemente poderoso. Mientras sus pensamientos divagaban, una voz familiar rompió de repente el silencio. Oye, ¿qué estás pensando al sentarte aquí sola? Orochimaru sintió la inconfundible fragancia de Tsunade cuando ella se acercó y se sentó a su lado. Ella sonrió al acercarse. Nada del otro mundo. ¿Terminaste de preparar el antídoto? Tsunade sonrió con confianza. Por supuesto, ya lleva un tiempo listo. Con mi habilidad, hacer un antídoto básico no es precisamente una tarea difícil. Orochimaru rió levemente. Cierto. Estaba a punto de continuar, pero entonces sintió que Tsunade se apoyaba en su hombro, lo que lo hizo detenerse. A pesar de que Tsunade vestía su equipo estándar de Jounin, Orochimaru no podía ignorar la sensación única que venía con su presencia. Orochimaru. Hay algo que quería preguntarte. ¿Qué es? Tsunade dudó un momento, con el rostro ligeramente sonrojado. Era raro verla tan tímida. ¿No estás interesado en mí? ¿No te interesa? Orochimaru levantó una ceja, fingiendo no entender, aunque sabía perfectamente a dónde se dirigía esta conversación. ¿Sabes a qué me refiero?, murmuró Tsunade, mientras su rostro se ponía más rojo a cada segundo. Orochimaru guardó silencio, mirándola. Por primera vez en mucho tiempo, Tsunade no mostraba su habitual audacia. Su habitual arrogancia pareció desvanecerse, reemplazada por la incertidumbre. Hablaba en serio, eso estaba claro. ¿De verdad no lo entiendes? Presionó, claramente reuniendo el coraje para abordar algo que la había estado molestando durante algún tiempo. Orochimaru sabía a qué se refería, por supuesto. Entendía sus sentimientos. Estaba lejos de la versión original de sí mismo, que solo veía poder. Había llegado a preocuparse por ella a su manera, pero su mente siempre estaba ocupada con ambiciones mayores. Tsunade continuó, con la voz más baja, más vulnerable. ¿Por qué ¿Por qué nunca has dado un paso al frente? ¿Es que no te importo de esa manera? ¿O es por algo más? ¿Porque nos conocemos tan bien? O tal vez lo que dijo Jiraiya era cierto, que no estamos realmente juntos porque nunca ha pasado nada entre nosotros. Ahora estaba desahogando todas sus inseguridades, y era evidente que estas dudas la habían estado carcomiendo por un tiempo. A pesar de su aparente confianza, Tsunade seguía siendo una mujer que anhelaba el afecto y la seguridad que Orochimaru nunca le había dado por completo. Orochimaru extendió la mano y le tocó suavemente el rostro con su pálida mano. Le estás dando demasiadas vueltas, dijo en voz baja. Claro que me interesas. Es solo que antes no tuve tiempo. Tsunade parpadeó, con la esperanza brillando en sus ojos. Entonces, ¿te gusto? Por supuesto. ¿Qué te gusta de mí? N/T. La pregunta del millón jajajajaja. Esa pregunta impactó más fuerte de lo que Orochimaru esperaba. No estaba preparado para ello. Su cerebro se estancó, su mente forcejeando para encontrar las palabras adecuadas. Para ser sincero, no le había dado mucha importancia. ¿Era su belleza? ¿Su fuerza? ¿O quizás el hecho de que siempre le había sido leal, siempre a su lado? La belleza y la figura de Tsunade eran innegables. La mayoría de los hombres la encontrarían atractiva a primera vista. Pero más allá de eso, Orochimaru no estaba seguro. Tsunade, a pesar de su temperamento y sus vicios, siempre le había mostrado un lado más tierno. Claro, era bebedora, jugadora y tenía un temperamento irascible. Pero con él, era amable y comprensiva como otros no podían. Después de lo que pareció una eternidad, Orochimaru finalmente respondió. No creo que haya una razón específica. Tsunade se quedó atónita por un momento ante su respuesta, pero luego sonrió, una sonrisa sincera y feliz. Me gusta tu respuesta, Orochimaru, susurró, apoyando la cabeza en su hombro. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Los dedos de Orochimaru jugaban distraídamente con el cabello de Tsunade. Una silenciosa sensación de satisfacción llenaba el espacio entre ellos. Pero ese momento de paz no duró. Es de mala educación escuchar a escondidas, Jiraiya. ¿No crees? La voz de Orochimaru cortó el silencio, aguda y directa. Se escuchó un crujido detrás de la tienda y, efectivamente, Jiraiya apareció, rascándose la cabeza tímidamente. Jaja. Lo siento. No quise interrumpir tu momento romántico. Rió torpemente, intentando disimularlo. La expresión de Tsunade se agrió al instante. Jiraiya. ¿Qué haces? Pervertido. Orochimaru la interrumpió. No te preocupes, Tsunade. Sabes que Jiraiya siempre ha sentido algo por ti. Tsunade parpadeó sorprendida antes de reír suavemente. Ah, cierto. Jiraiya, ¿no te dije ya que eso nunca sucederá?
Jiraiya alzó las manos, como si se diera por vencido. Lo sé, lo sé. Lo entiendo. No tienes que restregármelo más. Prometo que no me estorbaré. Girándose dramáticamente, Jiraiya comenzó a alejarse, intentando parecer indiferente. Pero había algo en su expresión que delataba su confianza habitual. Llevaba años preparándose para este momento, pero presenciarlo en persona le dolió más de lo esperado. Antes de que pudiera irse del todo, Orochimaru gritó: «Jiraiya, no te vayas todavía. Necesito hablarte de algo importante». «¿Qué? ¿Qué pasa?». Jiraiya hizo una pausa, medio aliviado de tener una excusa para quedarse. La voz de Orochimaru era tranquila pero seria. «Quiero hablarte sobre Senjutsu». Capítulo 127. El repentino cambio de conversación de Orochimaru dejó a Tsunade y Jiraiya momentáneamente atónitos. No esperaban que mencionara el Senjutsu, el antiguo arte del entrenamiento en modo sabio. ¿Senjutsu? Tsunade parpadeó, confundida. No era un tema que hablaran a menudo. Jiraiya frunció el ceño ligeramente, aún apoyado en el árbol. Orochimaru, ¿por qué el repentino interés en las técnicas de los sabios? Orochimaru no se inmutó. No planeas tener esta discusión aquí, abiertamente, ¿verdad? Jiraiya miró a su alrededor y notó que el borde del campamento estaba vacío, pero comprendió a qué se refería Orochimaru. A pesar de la aparente soledad, no era el mejor lugar para discutir técnicas tan secretas. Con un suspiro, Jiraiya se apartó del árbol y se acercó a Orochimaru, resignándose a la conversación. Está bien, de acuerdo. ¿De qué se trata esto? Orochimaru, como siempre, no perdió el tiempo. Dime la verdad. ¿Ya dominas el modo sabio? Jiraiya dudó un momento antes de soltar un suspiro reticente. Bueno, para ser sincero, se rascó la nuca con torpeza. Todavía no lo domino del todo. Al menos, todavía no. Orochimaru levantó una ceja, intrigado. ¿Por qué no? Jiraiya hizo una mueca, visiblemente avergonzado de admitir sus defectos delante de su viejo amigo. Es cuestión de chakra. No tengo suficiente. Suspiró, dándose cuenta de que tenía que explicar. Verás, el Senjutsu requiere equilibrar tu propio chakra con energía natural. Si no tienes suficiente chakra, es casi imposible mantener la proporción correcta entre energía natural y chakra. Al final, la energía natural te supera. ¿No tienes suficiente chakra?, repitió Orochimaru, ligeramente sorprendido. Sí, continuó Jiraiya con una risa débil. Llevo años trabajando para aumentar mis reservas de chakra. Y esa poción que me diste me ayudó, Orochimaru, pero aún no es suficiente. Estoy cerca, pero aún no lo consigo. Mientras Orochimaru escuchaba, comenzó a reconstruir la información. Las técnicas ninja generalmente se basan en el chakra, una combinación de energía física y espiritual. Sin embargo, el chakra Senjutsu, utilizado en el modo sabio, se formaba absorbiendo la energía natural del entorno y mezclándola perfectamente con el chakra propio. Para alcanzar el modo sabio, el usuario debía mantener un equilibrio donde la energía natural representara un tercio de la mezcla. Era un proceso delicado. Con demasiada energía natural, el usuario perdía el control y se convertía en piedra. Con muy poca, el modo sabio no podía activarse. El equilibrio debía ser perfecto. Energía física, energía espiritual y energía natural a partes iguales. Para ello, se necesitaba una gran reserva de chakra. Incluso pequeñas fluctuaciones en la proporción podían provocar un fallo. Así que por eso no lo dominas, murmuró Orochimaru, entrecerrando los ojos mientras procesaba la información. Ahora comprendía que sin una reserva masiva de chakra, incluso el más mínimo desequilibrio entre la energía natural y el chakra personal podía desbaratar todo el proceso y llevar al fracaso. Jiraiya, aunque era un ninja muy capaz, no nació en un clan con reservas de chakra tan grandes como los Uzumaki o los Senju. Era lógico que Naruto, con su vasto chakra, dominara el modo sabio con relativa rapidez en comparación con Jiraiya, quien luchó durante años. Después de pensarlo por un momento, Orochimaru volvió su mirada hacia Tsunade. ¿Y tú, Tsunade? ¿Por qué no usaste el modo sabio? Tsunade parpadeó, claramente sin esperar la pregunta. Yo. Bueno, cuando firmé el contrato con las babosas, oí hablar del modo sabio, pero no me sentía apta para ello. Así que nunca lo intenté. Orochimaru frunció el ceño. ¿No era apta para eso? ¿De verdad existía tal cosa? Después de todo, ella era una Senju, descendiente del mismísimo Hashirama. ¿No debería tener una actitud natural para técnicas tan poderosas? Se preguntó si realmente se trataba de idoneidad o, más probablemente, del mismo problema que Jiraiya. Falta de chakra.
Quizás Tsunade se había convencido desde el principio de que no era compatible con el modo sabio, cuando en realidad, el entrenamiento requería más chakra del que poseía. Tsunade, dijo Orochimaru de repente, ¿puedes invocar una babosa del bosque Shikotsu y preguntarle sobre su modo sabio? Tsunade arqueó una ceja, confundida por la petición. ¿Quieres que les pregunte a las babosas sobre el modo sabio? Sí, respondió Orochimaru. Quiero confirmar algo. Tsunade no discutió. Confiaba lo suficiente en Orochimaru como para saber que no le pediría eso sin una buena razón. Así que, sin dudarlo, se mordió el pulgar, formando una serie de sellos antes de golpear el suelo con la palma. Kuchi-ose no Jutsu. Apareció una nube de humo blanco, revelando una pequeña babosa, no más grande que su mano. Se subió a su brazo, saludándola con su voz dulce y gentil. Hola, Tsunade-sama. Tsunade sonrió suavemente ante la presencia familiar. Katsuyu, necesito preguntarte algo. ¿Puedes explicarme cómo funciona el modo sabio del bosque Shikotsu? La pequeña babosa dudó, mirando a Orochimaru y Jiraiya, claramente cautelosa de discutir asuntos tan secretos frente a ellos. Orochimaru, percibiendo la incomodidad de la babosa, habló. No te preocupes. Aunque lo expliques, no podremos aprenderlo sin estar en el mismísimo bosque Shikotsu. La babosa reflexionó un momento y finalmente respondió. Muy bien, Tsunade-sama. El requisito para el modo sabio del bosque Shikotsu es poseer una gran cantidad de chakra, al menos 10 veces el que usted tiene actualmente. Solo así se puede controlar la energía natural. ¿10 veces el chakra que tengo ahora? Repitió Tsunade, frunciendo el ceño. La babosa continuó. Sí, y también hay que usar un medio especial del bosque Shikotsu para sentir la energía natural, similar a como los sapos del monte Miboku usan su aceite de sapo. Orochimaru asintió, comprendiendo. Así que todo se trataba del volumen de chakra, tal como sospechaba. Sin una reserva de chakra suficiente, era imposible controlar la energía natural correctamente. Por eso solo ciertos individuos podían dominar el modo sabio. Quienes carecían de las reservas de chakra necesarias fracasaban o tenían dificultades, al igual que Jiraiya. Pero entonces, una pregunta más importante se formó en su mente. ¿Qué pasa con el primer Hokage, Senju Hashirama? Se volvió hacia la babosa. Una cosa más, Katsuyu. El primer Hokage, Hashirama Senju, aprendió su modo sabio en el bosque Shikotsu. Capítulo 128. El Senjutsu es un estado donde se puede utilizar el chakra sabio. Su poder supera con creces el del estado normal, a veces varias veces o incluso decenas de veces, a la vez que otorga capacidades sensoriales mejoradas. La razón por la que Orochimaru mencionó de repente el Senjutsu fue que, cuando estaba contemplando el poder, una pregunta crucial cruzó su mente. ¿Puedo aprender el Senjutsu del primer Hokage? Era una línea de pensamiento razonable. El primer Hokage, Senju Hashirama, probablemente utilizó el arte sabio del bosque Shikotsu. Si eso fuera cierto, ¿no sería imposible para él aprender las habilidades definitivas del primer Hokage? ¿Sí? Como era de esperar, las sospechas de Orochimaru se confirmaron cuando la babosa del bosque Shikotsu respondió directamente. Esto era precisamente lo que Orochimaru había anticipado. En su memoria, existían 3 grandes lugares sagrados para el Senjutsu: el monte Miboku, la cueva Richi y el bosque Shikotsu. Si bien la existencia del Senjutsu en este último nunca se había mencionado explícitamente, era bien sabido que Senju Hashirama era capaz de practicarlo. Sin embargo, nunca se aclaró el origen de sus poderes de sabio. Dada la conexión de Hashirama con Tsunade, tenía sentido que su arte sabio viniera del bosque Shikotsu. Pero entonces, ¿qué debería hacer ahora? Por lo que recordaba de Jiraiya, Naruto, el primer Hokage y Kabuto usando el modo sabio, era evidente que los poderes de los 3 lugares sagrados eran bastante diferentes. Si el arte sabio del primer Hokage realmente vino del bosque Shikotsu, entonces se podrían sacar algunas conclusiones. En primer lugar, las artes sabias de las 3 ubicaciones principales requieren una enorme cantidad de chakra, eso es un hecho. Y si el Senjutsu del bosque Shikotsu requiere incluso más chakra que el monte Miboku y la cueva Richi, entonces estamos hablando de un nivel completamente diferente. Además, el arte sabio del bosque Shikotsu probablemente se inclina hacia el ataque físico y la regeneración. La regeneración es obvia. Hashirama era conocido por sus habilidades curativas casi sobrenaturales. En cuanto a ataques físicos, hablamos de ataques como la puerta Mjojin y el enorme Buda de madera de las 1000 manos.
El arte sabio de la cueva Richie, por otro lado, se centra en los ataques basados en la energía y la percepción sensorial. Las habilidades de percepción no necesitan más explicaciones y los ataques basados en energía incluyen cosas como luz, sonido y ataques mentales. En cuanto a Monte Miboku, es un enfoque equilibrado, que abarca una amplia gama de técnicas sin ninguna fortaleza o debilidad en particular. Dado que los efectos del Senjutsu difieren según el lugar sagrado, ¿cuál es la causa raíz de esa diferencia? ¿Se debe a que la energía natural que absorben es diferente? ¿O simplemente a las técnicas en sí? Si la energía natural absorbida varía, entonces es muy posible que aprender el Senjutsu de liberación de madera del primer Hokage sea imposible para él. Después de todo, los herederos de un arte sabio rara vez heredan los poderes de dos ubicaciones diferentes. Pero si la energía natural es la misma en todos los ámbitos, entonces no hay razón para que no pudiera aprender el Senjutsu de elemento madera del primer Hokage. Mientras domine el Senjutsu de la cueva Richie, desarrollar técnicas de elemento madera podría ser solo cuestión de esfuerzo. Olvídalo. Enviemos a la babosa de vuelta por ahora. Orochimaru agitó la mano. Parecía que simplemente reflexionar sobre el asunto no le daría una respuesta definitiva. Tendría que comprobarlo por sí mismo más tarde. Se dice que las artes sabias de los tres lugares sagrados son extremadamente difíciles de obtener, especialmente para cualquiera que no esté directamente vinculado a esas regiones. Pero para los tres, Jiraiya, Tsunade y él mismo, obtener tales poderes no fue un problema. Todo dependía de las conexiones adecuadas. Orochimaru, ¿qué estás tramando exactamente? Jiraiya parecía sospechoso. Nada, solo pregunto, respondió Orochimaru casualmente. Sin más explicaciones, sacó un pergamino y convocó 4 pociones, 2 verde claro y 2 verde oscuro. Esto es, los ojos de Jiraiya se iluminaron. Tsunade también se sorprendió. Ambos reconocieron las pociones inmediatamente. Orochimaru mantuvo la calma. Tómenlos. Usen primero el verde claro y, después de al menos un mes, el verde oscuro. Uno de cada uno para ambos. Puede que no sea suficiente para que Tsunade domine el modo sabio, pero debería ser más que suficiente para que tú, Jiraiya, lo hagas. ¿Pero no dijiste que el uso repetido de estas pociones no tenía efecto? Preguntó Jiraiya. Jiraiya, ¿no te das cuenta por el color que son de diferentes grados? Tsunade le puso los ojos en blanco. Las pociones anteriores eran verde claro. Ahora había dos tipos. Uno verde claro y otro verde oscuro. Debería haber sido obvio que eran diferentes. Por supuesto, Jiraiya lo había notado. Simplemente le costaba creerlo. Después de todo, había estado cerca de dominar el modo sabio, pero sus niveles de chakra eran demasiado bajos, lo que dificultaba mantener el equilibrio adecuado con la energía natural. Pero ¿cómo podría alguien como él, cuyos niveles de chakra ya eran altos, aumentarlos aún más? ¿A través del mero entrenamiento? Él sabía muy bien lo lento que era ese proceso. Especialmente después de probar la fórmula de mejora genética de Orochimaru, se dio cuenta de lo lento y laborioso que era el método de entrenamiento normal en comparación. Antes, aumentar su chakra incluso en un 30% le habría llevado al menos un año o dos, incluso mientras todavía estaba en su mejor momento físico. Pero con la fórmula de Orochimaru, lo había logrado en tan solo 10 minutos. No solo eso, sino que también había acelerado el crecimiento de su chakra. Era una velocidad que nunca pensó que fuera posible. Desde entonces, había esperado que Orochimaru creara algo aún más avanzado, algo que le ahorrara horas de entrenamiento todos los días. Después de todo, una vez que alguien ha experimentado la comodidad de viajar en coche, no estaría muy ansioso por volver a caminar largas distancias a menos que no tuviera otra opción. Pero Orochimaru había guardado silencio durante mucho tiempo después, y Jiraiya no había querido insistir en el tema. Y ahora, de la nada. Esto es increíble, Orochimaru. Jiraiya miró las dos pociones en sus manos, aún atónito. ¿Pero has informado de esto a la aldea? ¿Crees que tengo tiempo para eso? Respondió Orochimaru con una pregunta. Y aunque lo tuviera, no habría ninguna diferencia. ¿Por qué no? Porque solo existen unos pocos de estos. A Orochimaru no le importó explicar más. Siempre le resultó tedioso explicar el origen de estas cosas. Así que simplemente atribuyó la culpa a la escasez de materias primas. Y, a decir verdad, algunas materias primas eran increíblemente difíciles de encontrar. Orochimaru no estaba mintiendo. Además, en Konoha, compartir o no sus descubrimientos personales es totalmente voluntario. Después de todo, esta tecnología no se desarrolló utilizando los recursos de la aldea. No importa cuán poderoso sea Konoha, no pueden obligar a alguien a entregar su investigación científica, ¿verdad?
Al igual que los clanes no tienen que entregar sus técnicas secretas. Si Orochimaru decidiera no compartir estas tecnologías, nadie podría hacer nada al respecto. Jiraiya lo entendió. Solo había preguntado por reflejo, pero tras escuchar la explicación de Orochimaru, dejó el asunto pasar. En cualquier caso, su atención rápidamente volvió a las dos pociones que tenía en las manos, e incluso el dolor de su reciente desamor quedó momentáneamente olvidado. Regresó a su tienda con una amplia sonrisa en su rostro. Jajaja. Orochimaru es un genio. Hace mucho que no lo veo y nunca decepciona. Si esta poción aumenta mi chakra en un 30%, no, si lo aumenta solo en un 20%, definitivamente podré dominar el modo sabio. Murmurando emocionado para sí mismo, Jiraiya preparó expertamente la poción para su uso. Pero algo no estaba bien. Espera un momento, ¿esta cosa no purga a las impurezas del cuerpo? No hay manera de que haga eso dentro de mi tienda. Con ese pensamiento, rápidamente agarró la poción y corrió hacia el río cerca de su campamento. 10 minutos después. ¿Qué? Un aumento del 60%. Jiraiya quedó completamente sorprendido. Capítulo 129. El corazón de Jiraiya estaba lleno de incredulidad. ¿Puede realmente mi chakra aumentar en un 60% en este punto? El efecto de esta poción era al menos 5 veces más potente que el de la anterior. Recordó cuánto chakra tenía cuando usó la primera poción. En aquel entonces, tenía mucho menos chakra que ahora. Un aumento del 60% no era un simple aumento, sino exponencial. Cuando Jiraiya se dio cuenta de esto, se encontró mirando la poción más oscura que aún tenía en la mano. Si la poción verde claro era tan poderosa, ¿qué haría la verde oscura? Pero no podía preocuparse por eso todavía. Ahora mismo, dominar el modo sabio era su máxima prioridad. Con ese pensamiento, Jiraiya se lavó, se vistió y regresó a su pequeña y aislada tienda. Después de hacer algunos preparativos, juntó sus manos, reuniendo su chakra. 20 minutos después, dos pequeños sapos aparecieron sobre sus hombros, uno posado a la izquierda y el otro a la derecha. Pequeño Jiraiya, ¿por qué nos llamaste tan tarde? Estábamos a punto de quedarnos dormidos. ¿Sí? ¿Y qué? ¿No podía esperar hasta mañana? Jiraiya ignoró sus quejas, sonriendo. No es momento para eso. ¿No lo ven? ¿Eh? Espera, ¿por fin lo hiciste? Preguntó el sapo de la izquierda, con los ojos muy abiertos. Sí, la última vez seguías teniendo dificultades. ¿Qué ha cambiado? Intervino el otro. Es una larga historia, dijo Jiraiya, sin poder contener la emoción. Te lo explicaré todo cuando volvamos al monte Miboku. Con eso, los dos pequeños sapos intercambiaron una mirada, asintieron y desaparecieron en una nube de humo blanco. Un momento después, el propio Jiraiya desapareció de su tienda. Mientras tanto, Orochimaru desconocía por completo el progreso de Jiraiya. No tenía ni idea de cuánto había aumentado su chakra. Para Orochimaru, esto no era realmente un gran problema. Para la mayoría de los shinobi, duplicar su chakra sería un salto de poder increíble. Pero para aquellos con constituciones especiales o enormes reservas de chakra, tal aumento era relativamente insignificante. Tomemos a Naruto como ejemplo. Se decía que sus reservas de chakra eran 100 veces mayores que las de Kakashi. Incluso sin tener en cuenta el chakra utilizado para suprimir el Naruto de 9 colas, Naruto todavía tenía aproximadamente 4 veces más chakra que Kakashi. En otras palabras, incluso si Naruto perdiera el 96% de su chakra, todavía tendría más que suficiente para superar a Kakashi en ese departamento. Entonces, cuando Orochimaru pensaba en números como duplicar o triplicar los niveles de chakra, no significaban mucho para él. También teorizó que, si bien las mejoras genéticas podían potenciar el chakra o las habilidades físicas de un individuo, existían límites. Los genes de una persona seguían estando determinados en gran medida por su linaje. Los genes de un ninja promedio, incluso después de las mejoras, seguirían perteneciendo a una persona común y corriente. Lo único que hizo esa mejora fue elevar la línea de base. Pero cuando se compara con individuos que nacieron con linajes extraordinarios o habilidades innatas como aquellos con los genes de Kaguya, todavía no había comparación. Esa noche, las conversaciones continuaron hasta altas horas de la noche, y después de charlar con Tsunade, Orochimaru comenzó a formular un plan. Tendré que encontrar tiempo para volver a visitar la cueva Richie. Después de todo, Senjutsu era una de las pocas técnicas que podían dañar a los miembros del clan Tsutsuki. Cuanto antes lo domine, mejor. Orochimaru, gracias. Dijo Tsunade, mirando las dos pociones en sus manos. Estaba sinceramente agradecida. Entendía mejor que nadie lo valiosas que eran. De nada, respondió Orochimaru.
¿Cómo debería pagarte? Preguntó Tsunade con una sonrisa juguetona. El rostro de Orochimaru permaneció neutral. Comprométeme tu lealtad, dijo con suavidad. ¿Eh? Tsunade arqueó una ceja, mirándolo con recelo. ¿Cuándo empezaste a decir esas cosas? ¿Seguro que no eres Jiraiya disfrazado? Bromeó, observándolo de pies a cabeza. En su mente, Orochimaru nunca bromeaba sobre estas cosas. La gente cambia, respondió Orochimaru, con una sonrisa pícara en la comisura de sus labios. Levantó un dedo pálido y le levantó suavemente la barbilla. Hay muchas cosas que antes no entendía, pero eso no significa que no las entienda ahora. ¿Verdad, Tsunade? Las mejillas de Tsunade se sonrojaron levemente. Su audacia la tomó por sorpresa y se tambaleó al hablar. Ese sí, pero, no aquí, no en este campamento. ¿Ah? Orochimaru sonrió con suficiencia, arqueando una ceja. Parece que lo has pensado bien, ¿verdad? Bueno, obviamente, murmuró Tsunade, intentando parecer indiferente. Nos conocemos desde niñas. ¿No es natural? La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Bien. Espero que no te rindas cuando llegue el momento. Tsunade intentó mantener la confianza, pero su voz tembló ligeramente. No lo haré. En el fondo, hacía tiempo que se consideraba la compañera de Orochimaru. Estaba preparada para esto. Como Kunoichi, sabía lo fugaz que podía ser la vida, sobre todo en tiempos de guerra. No era descabellado querer a alguien a su lado, alguien en quien confiar. ¿Y quién mejor que Orochimaru, quien había sido su ancla emocional desde la infancia? Pero a pesar de su determinación, sabía que dar ese siguiente paso la pondría nerviosa. No podía negarlo. Sus sentimientos eran conflictivos. Orochimaru, al ver el intento de bravuconería de Tsunade, también sintió una oleada de emoción. Había una conexión creciente entre ellos, una que se había vuelto más difícil de ignorar. Si no fuera por el hecho de que aún estaban en el frente, donde una misión podía surgir en cualquier momento, podría haber actuado en ese momento. Tsunade, al sentir su intensa mirada, se sonrojó aún más. Rápidamente, encontró una excusa para retirarse a su tienda. Orochimaru rió levemente, listo para seguirlo, pero antes de que pudiera dar un paso, un enjambre de insectos apareció frente a él. ¿Una misión? Los insectos se organizaron en palabras. Al ver el mensaje, Orochimaru frunció el ceño. Ya veo. Después de que los insectos se dispersaron, Orochimaru miró a los ninjas de patrulla cercanos. Se acercó a ellos. ¿Saldrá tarde, señor Orochimaru? Preguntó uno de ellos. Sí, solo estoy dando un paseo. Si surge una misión mientras no estoy, informa a Tsunade. Entendido, señor Orochimaru. Orochimaru asintió, con las manos en los bolsillos, y salió casualmente del campamento. La noche era oscura, pero la luz de la luna proporcionaba suficiente iluminación. No tenía prisa y caminaba a paso relajado. Después de quién sabe cuánto tiempo, Orochimaru llegó a una choza con techo de paja en el desierto. De repente, una sombra surgió de la oscuridad y le apuntó con un puñetazo a la nuca. Orochimaru ni siquiera se giró. Con un ligero giro de su cuerpo, esquivó el ataque sin esfuerzo. Un golpe a esta velocidad no funcionará contra mí, dijo con calma. Sin dudarlo, lanzó una patada hacia el abdomen de su atacante. Estallido. La figura explotó en un enjambre de insectos zumbantes. ¿Un clon de insecto? Antes de que pudiera reaccionar más, innumerables insectos subieron por sus piernas, arrastrándose rápidamente sobre su cuerpo y envolviéndolo en una densa masa negra. Técnica secreta. Insectos parásitos de destrucción. Una figura encapuchada y con gafas de sol emergió de las sombras junto a la cabaña. Incluso tú, señor Orochimaru, no puedes escapar de mis insectos, ¿o sí? No eres el único que sabe cómo usar clones, Aburame Ryoma. Capítulo 130. Aburame Ryoma, miembro del clan Aburame que se había integrado en Raíz, se encontraba frente a Orochimaru. Era 4 o 5 años menor que Orochimaru, aproximadamente de la misma edad que Uchiha Fugaku. Habiendo crecido en Raíz, Ryoma admiraba desde hacía tiempo las leyendas que rodeaban a Orochimaru. Como genio del clan Aburame, Ryoma siempre había querido desafiar a Orochimaru una vez que completara su entrenamiento. Pero ahora, observó con incredulidad cómo el Orochimaru que acababa de atacar se convertía en un charco de lodo. El verdadero Orochimaru emergió de las sombras cercanas, ileso. Ryoma no pudo evitar fruncir el ceño. Como se esperaba del señor Orochimaru. ¿Sabías que te iba a tender una emboscada, no? La expresión de Orochimaru permaneció indiferente. No, no lo sabía. Pero siempre es mejor ser precavido. ¿De verdad? Respondió Ryoma con frialdad. Pero el desafío aún no ha terminado.
No, lo es, dijo Orochimaru con confianza. Nani. Ryoma abrió mucho los ojos al intentar moverse, pero se quedó paralizado. ¿Una técnica de atadura? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Llevas tanto tiempo en raíz y aún no sabes nada de Yamata? Preguntó Orochimaru con un tono casi burlón. El rostro de Ryoma se tensó de frustración. Conozco a Yamata, pero como llegó hasta mí sin que me diera cuenta. Gracias a la técnica, Ryoma aún podía hablar, aunque le resultaba difícil creer lo que acababa de suceder. ¿Cómo pude yo, alguien conocido por mi conciencia, ser atacado por la serpiente negra de Orochimaru sin siquiera darme cuenta? Parecía absurdo. La serpiente negra en cuestión se deslizó por el cuerpo inmovilizado de Ryoma, enroscándose en su cuerpo. El maestro me dio la habilidad de administrar un anestésico de acción rápida. Actúa rápido, tan rápido que si no prestas atención, ni siquiera sentirás mi mordisco. ¿Anestésico? Murmuró Ryoma, aturdido. Debió ser cuando me distrajo tu clon, pero ¿cómo te acercaste tanto? La serpiente siseó, con una voz casi juguetona. Es un secreto. Basta. La voz de Danzo resonó desde el interior de la cabaña cercana. Orochimaru, retira a tu serpiente. Ryoma, retrocede. No eres rival para Orochimaru ahora mismo. La postura de Ryoma se enderezó al oír la voz de su superior. Sí, Lord Danzo. Orochimaru sonrió con suficiencia, acercándose a Ryoma. Levantó la mano, y la serpiente negra se deslizó obedientemente de Ryoma, enroscándose en el brazo de Orochimaru. La cabeza de la serpiente descansaba sobre su hombro, con una expresión extrañamente satisfecha, como si buscara aprobación. Sin decirle una palabra más, Orochimaru entró en la cabaña donde Danzo lo esperaba. Un miembro enmascarado de raíz permanecía en silencio a su lado. Orochimaru, comenzó Danzo en voz baja, he descubierto cómo adquirir el Sharingan. A Orochimaru no le sorprendió la aparición de Danzo. Sin embargo, el hecho de que Danzo hubiera acudido a él tan tarde despertó su curiosidad. Aunque Danzo estaba acostumbrado a operar en la sombra, estaban en la base militar de Konoha. No había necesidad de tanto secretismo, a menos que... Al empezar a hablar, Orochimaru se dio cuenta de que los motivos de Danzo para reunirse allí eran dos. Primero, presentarle a Burame Ryoma a Orochimaru y, segundo, discutir cómo obtener el Sharingan. Esta segunda parte debía mantenerse confidencial. Ni siquiera se podía saber de la presencia de Danzo en esta zona. ¿Un Uchiha que murió en el campo de batalla? Preguntó Orochimaru, ligeramente interesado. Exactamente, asintió Danzo. Por el momento, este es el mejor método. Solo necesitas que te proporcione las rutas de misión del clan Uchiha antes de que se dirijan a la batalla. Orochimaru se encogió de hombros. Bien. No tengo ningún problema con eso. Entonces está decidido, respondió Danzo. El clan Uchiha era uno de los más numerosos de Konoha, posiblemente incluso superando al clan Hyuga durante este periodo. Había muchos más Uchihas que habían activado el Sharingan de lo que la gente creía. Ciertamente más de los pocos que se ven habitualmente. Con tantos Uchihas dirigiéndose al campo de batalla, era inevitable que algunos de ellos murieran. Aunque Konoha haría todo lo posible para recuperar los cuerpos de los Uchiha caídos, el caos de la guerra hizo que fuera fácil que ocurrieran accidentes. Danzo había concluido claramente que el campo de batalla era el lugar perfecto para adquirir el codiciado Sharingan. Por supuesto, los detalles de cómo se extraerían o conservarían los ojos no eran asunto de Orochimaru. Su función era simplemente proporcionar los detalles de la misión de los Uchiha antes de que fueran a la guerra. Después de todo, no era como si les estuvieran quitando los ojos a los vivos. No había razón para que Orochimaru se sintiera culpable. Cuando Orochimaru regresó al campamento, el cielo comenzaba a aclararse con la llegada del amanecer. Tan pronto como llegó, recibió la noticia de una invasión, un ataque de las fuerzas de Iwa. Sin descansar, él, Tsunade y Jiraiya se dirigieron inmediatamente al campo de batalla. Para alguien como Orochimaru, pasar unos días sin dormir no era un problema. Su cuerpo y mente estaban preparados para tal estrés. Varios días después, en la Tierra de la Tierra, la mayor parte del país estaba compuesta por desolados muros rocosos y acantilados, que formaban barreras naturales que aislaban la tierra de sus países vecinos. Los vientos que soplaban del norte a menudo arrastraban pequeñas rocas del terreno montañoso, dispersándolas hacia otras tierras. Este fenómeno, conocido como lluvia de rocas, era un fenómeno natural famoso. En ese momento, en Iwagakure, la aldea oculta de la piedra, el Tsuchikage, Onoki, estaba sumido en sus pensamientos.
Aunque la mayoría de la gente conocía a Onoki como un anciano, a sus 46 años se encontraba en la flor de la vida, con una presencia imponente y poderosa. Mientras miraba los informes de batalla en su escritorio, Onoki frunció el ceño. No hace mucho, los ninjas de arena se retiraron repentinamente del frente. Para la mayoría, fue un movimiento desconcertante, pero no lo cuestionaron más. Sin embargo, como Tsuchikage, Onoki era responsable de la supervivencia de Iwagakure y su gente. No podía permitirse el lujo de ignorar ni la más mínima amenaza potencial. Conocía bien a los ninjas de la arena. Nunca se retirarían sin una buena razón. Algo debió haber causado su repentina retirada. ¿Pero qué? Onoki se frotó las sienes, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza. Informe. Una voz aguda interrumpió sus pensamientos cuando un ninja de piedra irrumpió por la puerta sin esperar permiso. Tsuchikage-sama. Noticias urgentes de Tsunagakure. La mirada de Onoki se agudizó y sus ojos se fijaron en el pergamino sellado en rojo en las manos del ninja de piedra. Noticias urgentes de la aldea de la arena. ¿De qué se trata? Tráelo aquí.